acá en este disco también él supo elegir los músicos para grabar. ¿Eh? Supo elegir y bueno, por ser el año que te das cuenta que es un sonido moderno, es un sonido actual, el de Charlie. Por ejemplo, el primer tema que escuchamos es Algo flota en la laguna, o El monstruo de la laguna creo que se llama en el disco, pero es Algo flota en la laguna, que es un tema de Pescado Rabioso, de Luis Alberto Spinetta, y bueno, en las guitarras están Richard Coleman y el Flaco Spinetta. O sea, ya en esa época, también, Coleman ya tocaba con Charlie, porque ya en el 85 los Hit emprendieron su carrera como banda, y bueno, él para tocar en vivo tocaba con los músicos de Fricción. Tocaba con Fricción, armó las ligas, que eran Fricción, sin Cerati, por supuesto, pues Cerati, o sea, estaba con Soda. Estaban Richard Coleman, Cristian Basso y Fernando Zamalea. Y Andrés Calamaro en teclados. O sea, esa era la banda Las Ligas. Una banda. Hay un show que han dado vueltas de acá, tocaron en Prisdamí, acá en Lomas, en el boliche Lomas, en Avenida Mex. Alguno habrá ido. Yo fui, me acuerdo, pero no a ver recitales. Pero bueno, como toda discoteca tenía un buen sonido. Tocó con Las Ligas ahí Charlie en el 85. Y bueno, para este tema, como era un tema de Spinetta, bueno, Coleman y Spinetta tocaron las guitarras. Coleman, un sonido tremendo. Hay que escuchar esa versión de Algo flota en la laguna. El solo de Coleman es impresionante. Es un guitarrista, Coleman, también de mediados de los 80, súper moderno. Por algo Charlie lo agarró para la banda. No grabó con Charlie. No quedó ninguna grabación, me parece, que haya grabado con Charlie. Porque Charlie enseguida agarró a Carlos García López como guitarrista en esa época. Pero bueno, en vivo tocaba, para tocar los temas de Piano Bar, armó la banda esta Las Ligas, con Calamaro y Fricción. También después Fricción grabó, Calamaro también grabó su carrera solista, ¿no? También hay un disco del año 85, lo produjo Mario Breuer, de Calamaro, que es Vida Cruel. También lo grabó con Coleman, con Zamalea, que era de Fricción, y con Gustavo Donés, que era el bajista de Suéter. Es un discazo, ese es un discazo. Fernando Zamalea en batería, Gustavo Donés en bajo, Coleman en guitarra y el Zorrito Quintiero en teclados, que el Zorrito también estaba con Soda en esa época. Pero bueno, ese disco también de Vida Cruel de Calamaro suena súper moderno, es del año 85, es tremendo como suena. Yo creo que es por la guitarra de Richard Coleman. La guitarra de Richard Coleman, y Gustavo Donés era un bajista experimentado. Suéter también era una banda muy moderna, de músicos impresionantes los músicos de Suéter. Una banda también no muy recordada, pero de excelente calidad. Un día voy a traer de Suéter. La Aguja presentó el primer disco, que lo produjo Charly García, que suena también, en el 83 creo que lo sacó. Y hay un disco que es de la Sopa de Gallina, del año 85, que suena tremendo. Aparte que las letras de Suéter también no son ninguna boludez, lo tenían como un grupo pasatista, pero las letras también tenían muchas cosas que decir. Ahí, vamos a traer también de Suéter de esa época, porque es una banda para experimentar, para escuchar cómo estaban sonando. Unos músicos tremendos. Jorge Minizal en guitarra es impresionante. Acá el Sí. Chopo dice, gran disco Vida Cruel, antes de emigrar a España. Sí, un discazo, Vida Cruel Bueno, ahí toca la guitarra Coleman. Para mí es un discazo. Como suena, otro disco moderno, o sea, en el año 85, modernísimo. Vida Cruel, el segundo de Calamaro. Acá dice, te presto 20 caras bonitas. Claro, vos, ese lo presentaste vos, Chopo. Sí, un día lo pasamos acá también. Pero vos lo pasaste en La Aguja, yo me acuerdo. Con producción de Charlie. Tremendo. Pero el que viene después, Sopa de Gallina creo que se llama, es un discazo. Es un discazo de Suéter, es un discazo. Como suena. Y ese no lo produjo Charlie.
Ese lo produjo Marvin Breuer y Amílcar Chilaver. Ese es un discazo del año 85. Pero es el primero también, cómo suena. Así como sonó el primero de Los Abuelos. Algo. Los Abuelos, el primero, Charlie, nada que ver. ¿No? Ahí estaba Miguel Abuelo, Cachorro López tenía un seleccionado. Y Suéter también era un seleccionado. Charlie va a elegir músico, no va a elegir ningún boludo. O sea, sí, grande, Chopo, gracias. Gracias. Sí, un día lo paso acá. Pero sí, ese es un discazo y el que vino después, otro discazo más de Suéter. Banda tremenda de los 80. El segundo, hay un tema muy quemado, diríamos, en esa época, que es Amanece en la Ruta. Pero mirá cómo suena. Y la letra que tiene ese tema. No, ningún grupo para la joda. En el segundo está Mamá Plancharme la Camisa, pero tiene un sonido, parece Michael Jackson como suena. Tremendo. Gustavo Doné en el bajo, y el Pato Loza en batería, mamita querida. Y Jorge Minizales, maestro de guitarrista, ¿no? Es un maestro de guitarra, todavía tiene muchos alumnos. Jorge Minizales. Ahí estuvo también después Sartén Azarés y otro también, guitarrista del carajo. Sopa Gallina, ahí toca también el Zorrito Quintiero, otro tecladista que no es muy reconocido, pero ese tuvo con Soda Stereo, con Cerati, con Ratones Paranoicos en el bajo, tocó con Suéter en Vida Cruel de Calamaro, también, ¿sí? Un discazo, como suena Vida Cruel, año 85, había que sonar así, estaba también Estudio Panda ahí, bueno, tremendo. Y entonces dijimos, algo flota en la laguna, la guitarra las tocan Coleman y Spinetta, dos manquitos. Y Spinetta acá también se hace cargo de la batería RX11. Él estaba programando muchas baterías en esa época. Estaba enloquecido con la Yamaha RX11, así como Charlie estuvo con la Roland 808 en la época de clip moderno, el flaco con la RX11. Después vamos a escuchar algo que es de Privé del año 80, fin del 85, principio del 86, que es tremendo. Ahí utilizó todas las baterías programables el flaco. Estaba enloquecido con la RX11. Estos tipos también agarran un tipo con la calidad de Charlie, de Spinetta, y bueno, te manejan esos instrumentos, por más que sean electrónicos, los tipos te van a hacer un disco que es una obra maestra. Así que acá estaba, en Algo Flota en la Laguna, la batería RX11 la tocó el flaco. Zamalea la batería común y Charlie tocó los teclados. Este disco tocó todos los teclados, lo tocó Charlie. O sea, no se privó de nada Fabiana Cantilo. Coleman, Spinetta, Zamalea, Charlie. Y después Detectives, ahí cambia también otros, como digo, la producción de Charlie. Amigos por todos lados, músicos toda la vida de primer nivel tocando con él. Y bueno, en Detectives la guitarra la toca Basterrica, Gustavo Basterrica. ¿Qué se puede decir Gustavo Basterrica? La Máquina de hacer pájaro, Los Abuelos de la Nada, tremendo guitarrista. En la batería, bueno, quizás uno de los mejores bateristas de la historia del rock nacional, integrante de Los Gatos, Oscar Moro en batería, la batería Oscar Moro. Y en el bajo, Rinaldo Raffanelli, otro, que también estuvo con Sui Generis, estuvo con Polifemo, también un bajista. Bueno, en esa época tocaba con Rinaldo Raffanelli, tocaba en Alfonso de Entrega, una banda tremenda también de esa, mediados de los 80. Bueno, acá los músicos son en Detective, cómo suena, el sonido que tiene, Gustavo Basterrica en guitarra, Oscar Moro en batería, Rinaldo Raffanelli en el bajo y Charlie en los teclados. También, una selección, tenía un Dream Team. Los dos temas de estos eran un Dream Team. Así que bueno, tenía que sonar bien, sí o sí, con esos músicos. Y más la producción de Charlie. Así que, por supuesto que Fabiana Cantilo también, una voz, en esa época tenía una voz impresionante. Había que ponerse al frente de los Twists, ahí en Cero Bar, en el Einstein, había que bancársela. Bueno, ellos ya venían también de recibir monedazos con Cerú Girán y subiendo ahí con Los Redondos,
Por eso, en el 85 hay un par de discos, tanto este Detective de Fabiana Cantilo como el de Metrópoli, Cemento de Contacto, son tremendos. Y con dos guitarras, o sea, unos guitarristas. Metrópoli arrancó con, eh, ¿cómo es? Arrancó con Coleman también y Ulises Butrón. Ulises Butrón. Con Coleman y Ulises Butrón, Metrópoli. Después se fue Coleman, ¿no? Entró con Fricción, estaba grabando, estaba con Charlie en las ligas también. O sea, Charlie lo agarró enseguida cuando lo vio tocar ahí con Fricción, con Cerati. El sonido era moderno, Coleman y Cerati, un sonido moderno. En el año 85 sonaban. Siempre hablo, ¿no?, de ese show del Stu Flipao que está grabado, por suerte. Si lo pueden ver en YouTube, lo que sonaban esos dos tipos. Coleman hasta el día de hoy en guitarra le saca unos sonidos a la guitarra, es un guitarrista muy, muy particular. El sonido de los 80 también, de medio de los 80, tiene mucho que ver Coleman. Así que por algo tocó en las ligas con Charlie. Estaban él, Calamaro, o sea, la banda que tenía Charlie, ningún desperdicio. Tremenda, tremenda. Ya bueno, Calamaro por supuesto estuvo con los abuelos, ¿no? Pero ya había tocado en Raíces, también un músico joven, pero con una experiencia tremenda, ya en esa época. Y después, bueno, la carrera que hizo, ¿no? Por supuesto, solista, es inabarcable, Calamaro. Pero bueno, así que bueno, vamos escuchando otro temita más. Vamos a escuchar otro tema y hablar un poquito.